Muy buenos días, tengan todas y todos, sean bienvenidos. Reciban en primer lugar el saludo de nuestro presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael José Moreno Pérez. Por supuesto, el saludo también, siempre atento, siempre cariñoso, del magistrado Guillermo Blanco Vázquez, nuestro director general. Hoy estamos acá en una videoconferencia, como ustedes han podido ver, se han enterado, con el mayor general Félix Osorio Guzmán, en continuación de lo que la Escuela Nacional de la Magistratura ha denominado el mes bicentenario, uniéndose así a la celebración, a la conmemoración del bicentenario de Carabobo. En la mañana de hoy, como hemos dicho, una presentación del mayor general Osorio, nos acompañan, por supuesto, nuestro director general, pero también nos acompaña la magistrada Indira Alfonso, presidenta de la Sala Electoral, y como ustedes saben, también, bueno, hasta hace poco, presidenta del Poder Electoral, desde donde desempeñó un trabajo extraordinario. Y bueno, está junto con los demás magistrados integrantes de la Sala Electoral. ¿Sí? Para dar inicio ya formalmente, vamos a dar la palabra a la magistrada Alfonso, que en la mañana de hoy nos va a brindar un saludo también. Adelante, magistrada Alfonso, bienvenida. Es un honor contar con usted la mañana de hoy. Feliz y bendecido día para todas y todos. En especial aquí nosotros desde la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, nos comprometido con la política de nuestro presidente Michael José Moreno Pérez y en compañía de la Escuela Nacional de la Magistratura, dirigida dignamente por nuestro querido magistrado Guillermo Blanco, nos honra contar hoy en nuestras aulas telemáticas con una ponencia magistral de nuestro siempre apreciado y querido viceministro general Félix Osorio. Para nosotros es motivo de complacencia, hemos querido participar en pleno la sala electoral, sala pues que tiene la altísima responsabilidad constitucional y legal de garantizar el derecho a la participación protagónica del pueblo en todo y cada una de las actividades electorales que ella desarrolle, una demostración pues inequívoca de la herencia libertaria de nuestros padres y madres de la patria. Para nosotros es de muchísimo orgullo, igual lo reiteramos, poder formar parte de este ciclo de conferencias bicentenarias que nos dignifican, nos honran y nos comprometen. Gracias, general Osorio, por brindarnos sus disertaciones, su experiencia y ese amplio sentido patriótico que nos impregna el alma y nos da regocijo de venezolanas y venezolanas. Muchas gracias. Siempre a la orden, querida magistrada. Muchísimas Qué bueno gracias. verla. Perdón, mayor general, muchísimas gracias, magistrada, por sus palabras, gracias por su saludo. Aprovechamos para reiterar la felicitación personal, pero también de la Escuela Nacional de la Magistratura por su desempeño al frente del Poder Electoral, unas elecciones que sin duda han sido de las más difíciles de la historia republicana de Venezuela. Vamos ya entonces también con las palabras de bienvenida y de salutación de nuestro director general, magistrado Guillermo Blanco Vázquez. Adelante, magistrado. A ver, que creo que perdimos el sonido del magistrado. Creo que hay un problema con el audio del magistrado Guillermo Blanco. Sí, pareciera, le estoy dando por acá para que reactive el sonido. Adelante, magistrado, a ver si le sale la opción para reactivar su sonido. Ahora sí se escucha, ¿verdad? Ahora se escucha, magistrado, perfectamente. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los abogados y abogadas que nos siguen constantemente los días miércoles a través de estas clases digitales de la Escuela Nacional de la Magistratura, específicamente en el ciclo de conferencias del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Para nosotros es un honor
tener hoy nada más y nada menos que a un extraordinario amigo, que a un extraordinario compatriota, Félix Ramón Osorio Guzmán, quien es mayor general, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y viceministro de Educación para la Defensa. Él es licenciado en Ciencias y Artes Militares de la Academia Militar de Venezuela, especialista en Gerencia Empresarial de la Universidad José María Vargas, magíster en Planificación y Conducción Operacional Militar de la Escuela Superior de Guerra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y es nada más y nada menos que doctor en Ciencias Penales y Criminalísticas de también nuestra alma mater en Filosofía, que es la Universidad Católica Santa Rosa. Bienvenido, Mayor General. Hoy, un día trascendente, la escuela se engalana tener la presencia de usted aquí junto a nosotros para tratar de conversar sobre un evento histórico, político, social, que se tradujo en la independencia de Venezuela. Un evento que, como nosotros sabemos, fue trascendental desde el punto de vista militar. Se estudia en las academias militares del mundo esa batalla. Cuando uno hace referencia a la batalla de Carabobo, quizás uno recuerda, le viene a la mente aquel cuadro extraordinario de Tovar y Tovar en el Salón Elíptico, el Palacio Federal Legislativo de Gobierno, pero realmente fue más que eso, ¿no? Fue una batalla que algunos la han descrito como una tradición de enfrentamiento napoleónico, pero que sin embargo la astucia, la genialidad de Bolívar allí presente, la llevó a transformarse en un sistema de enfrentamiento que pasaría a la historia militarmente, ¿no? Ver cómo Bolívar, que ya había peleado en ese frente en Carabobo en 1814 con De la Torre, se habían enfrentado allí, con Juan Manuel Cajigal y Martínez, que se habían enfrentado en 1814, y Bolívar ya conocía, por ejemplo, elementos importantes como la pica de la Mona, donde las tropas de Páez entran en enfrentamiento directo con los húsares españoles. Pero más allá de todos estos eventos extraordinarios, de cómo actúa Manuel Cedeño, de la existencia ya por primera vez de un reglamento del Estado Mayor, con el manual de Tibot, con todas las cargas de esos cañones A4 de 4 libras, de los fusiles de chispa, de las cargas de los flancos que usted también maneja. Hay otro evento interesante, que es la circunstancia, como decía el presidente Chávez, de que Carabobo es una realidad y es un futuro, porque en esa batalla de Carabobo, que se asemeja muchísimo a una especie de arcoíris, donde todas nuestras razas confluyeron en colores hermosos para darnos la libertad, nuestros habitantes originarios, los afrodescendientes, los mestizos, los mulatos, los blancos y las blancas criollas, porque hay un elemento importantísimo que a veces que no se denota dentro de la batalla, que es la participación de la mujer venezolana como un elemento fundamental para alcanzar la victoria, está presente allí, porque el pueblo venezolano se unió en la búsqueda de un proyecto histórico, de un proyecto bolivariano, que luego sería traicionado en 1830 por la llegada de la oligarquía al poder, y que no es sino hasta 1989, y específicamente hasta 1999, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana y al mando del Ejecutivo, el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que logramos retomar ese ideal de Carabobo, que logramos comenzar una nueva transformación de la sociedad a un proyecto que nos habían robado, que nos habían arrebatado. Yo siento, Mayor General, que ese mismo pueblo que estuvo en Carabobo en aquella oportunidad es este mismo pueblo que hoy día conduce los destinos del país y que busca la transformación y la consagración del proyecto bolivariano. Yo creo que Bolívar lo dijo al día siguiente de esa batalla. Todavía Carabobo olía a pólvora y a sangre. El 25 de junio de ese 1821, él escribió en su diario que había alcanzado por fin la batalla extraordinaria y la independencia de Venezuela. Ya la Nueva Granada estaba independiente en ese momento y Venezuela alcanzaba su independencia. Y creo que hoy en día,
a quienes nos ha correspondido ejercer estos cargos públicos de tanta importancia como el suyo, como director de la Universidad Militar Bolivariana y viceministro de Educación para la Defensa, y el de nosotros como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, está en nuestras manos. Poner y continuar la lucha a través de ese sendero del proyecto de Bolívar, a través de esas ideas libertarias y conducir al pueblo en ese ideal bolivariano de otorgarle la mayor suma de felicidad. Yo creo que de allí la trascendencia de esa batalla de Carabobo. Yo pienso, a veces me he preguntado, reflexionando sobre la batalla, que qué sucedería si pudiéramos transportar alguna de esas personas que murió en batalla. Por ejemplo, como Pedro Camejo, que dejó su vida ahí en ese momento en los suelos de Carabobo, y tantos otros, y poderlos transportar a nuestro año, al 2021. ¿Qué nos dirían si nosotros le dijéramos que sufrimos el acecho de medidas de coacción unilaterales e imperialistas? Yo estoy seguro que el mismo espíritu patriota que estuvo presente en la batalla de Carabobo lo tendríamos en este momento y nos dirían: continúen luchando, ustedes están en mejor situación y vayan hacia la victoria, vayan hacia el proyecto de Bolívar y busquen la suma de felicidad. Entonces, sin más que decir, Mayor General, muchísimas gracias por compartir en este ciclo del bicentenario de la batalla de Carabobo. Bienvenido a su casa, la Escuela Nacional de la Magistratura, y le damos la palabra. Un honor contar con usted. Muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, querido amigo, camarada, magistrado Guillermo Blanco. Para mí es un honor estar de nuevo con ustedes, ¿no? Un gran compromiso, estar a la altura para que hablemos un poco sobre lo que es la batalla de Carabobo. Pero qué importante es retomar algunas cosas que pasaron para poder llegar allá. Porque pareciera muy sencillo decir la batalla de Carabobo y explicar más o menos una que otra cosa sin entender, ¿no? Todo lo que pasó antes y permitió que llegáramos allá. Hay una lámina que yo tengo más adelante, querido magistrado Guillermo Blanco, que se llama Carabobo hoy. Bueno, usted explicó lo que voy a decir yo en esa lámina, precisamente. Ya se adelantó, usted como que tiene la exposición desde ayer. Efectivamente ahí, Carabobo hoy, ¿no? Ya llegaremos allá, pero toda su intervención tiene que ver con eso, con lo que estamos viviendo nosotros en este momento. Para mi parecer, estamos dando la tercera batalla de Carabobo. Estamos luchando igual contra un imperio, en este caso el imperio más genocida que haya conocido la historia de este planeta. Bueno, tengo el honor entonces de dirigirme a ustedes para que hablemos sobre mi exposición, que está basada en Bolívar. Se llama Inspiración Bolivariana. ¿Ok? Voy a tratar de darla rápido porque realmente esta es una exposición para darla como en 2 horas. Voy a tratar de resumir lo más que pueda porque tengo 45 minutos. Así son los tiempos de las clases. Entonces, bueno, yo quisiera inicialmente, vamos a colocar una imagen de Bolívar. Aquí está, esta imagen de Bolívar, importante, ¿no? Ahí está la presentación. Avancemos a la próxima, por favor. Aquí está lo que, digamos, mi comandante Chávez, entre muchas de sus alocuciones, nos refería de Bolívar, ¿no? Él nos dice aquí: hablar de Bolívar es hablar del hoy. Rompamos el modelo de la historia de las estatuas, de las piedras, que nos enseñó a ver a Bolívar como algo viejo, del pasado, porque las ideas de nuestro libertador están hoy más vigentes que nunca en nuestro continente. Una gran realidad. Si hay alguien que pudo traernos al presente a Bolívar y a todo su ideario, es precisamente mi comandante Chávez. Gracias a él, sin duda, estamos nosotros entendiendo con claridad lo que es y lo que significó Bolívar para todo el continente americano. Nosotros tenemos que estar pendientes porque siempre la oligarquía ha querido y ha visto a Bolívar como su enemigo. Siempre ha sido así, siempre. Solo verdaderos revolucionarios pudieran entender la claridad y la visión de nuestro libertador Simón Bolívar.
Ok, no vamos a consigo pasar. el cinturón de él, ¿no lo habéis visto? Aquí tenemos, bueno, una imagen, como ustedes pueden ver, una imagen muy conocida, ¿no? La imagen del lado izquierdo. La imagen del lado izquierdo. Ya. Sí, aquí tenemos a alguien con el micrófono abierto. No sé quién será, pero nos ayuda. Nos está ayudando un poco con los niños ahí que nos dan alegría a la conferencia. Pero bueno, ahí tenemos a Bolívar, que Bolívar, esa imagen Bolívar de su puño y letra en una carta, me refiero a la imagen que ustedes ven del lado izquierdo, ¿no? Esa es una carta al general Sir Robert Wilson, que escribió el 29 de octubre de 1825, y dijo lo siguiente: me tomo la libertad de dirigir a usted un retrato mío, hecho en Lima, con la más grande exactitud y semejanza. Ahora, vean ese Bolívar y vean el Bolívar en 3D, que gracias a mi comandante Chávez todos conocemos. Pudiéramos ver claramente la semejanza de esos dos Bolívar. El nuestro, el que nació gracias a mi comandante Chávez, esa imagen en 3D, y aquel retrato de precisamente de 1825, cuando Bolívar dice que es su imagen más exacta que le han hecho. Entonces, bueno, esto es importante como para nosotros saberlo y entenderlo. Para nosotros, hablar de Bolívar, yo siempre hago un ejercicio en mis conferencias. Lo hice en una oportunidad ya en la Escuela Nacional de la Magistratura, que es que le diéramos nacimiento a Bolívar. O sea, imagínense que tenemos la posibilidad de nosotros de que Bolívar nazca, ¿no? Y para eso necesitaríamos saber sus características, las características que ustedes, y por eso los llamo a participar, porque aquí vamos a participar en algunos momentos, como ahorita. Yo necesito que me digan las características de Bolívar para, imagínense que lo tenemos aquí, un ensayo en una probeta donde podemos meter características y hacer que Bolívar nazca, porque siempre es importante entender quién fue Bolívar, ¿no? ¿Cuál fue su naturaleza? ¿Cuáles fueron sus vivencias? Entonces, bueno, los escucho. Aquí tengo la probeta lista. Por favor, denme las características que ustedes creen que es necesario colocar aquí para que nazca Bolívar. Adelante, los escucho. Visionario. Visionario, aquí lo estamos anotando. Adelante. Otra característica. Estratega, mayor general. Estratega, excelente. Lo sumamos aquí. Otra, por favor. Íntegro. Resistente. Humanista. Humanista, íntegro, excelente. Filósofo. Filósofo. Líder. Genio. Líder, genio, excelente. Políglota. Perfecto. Creatividad. Muy bien, sumándolo acá. Creatividad y sentido de pertenencia. Muy bien. ¿Alguna otra? Periodista. Perseverante. Jurista. Abogado. Abogado, exactamente. Político. Político. Políglota. Qué interesante. Miren, escúchenme, qué interesante. Son características sin duda de nuestro libertador Simón Bolívar. Ahora, como pueden darse cuenta, nadie dijo que era bonito o alto o pequeño, ¿no? Son características precisamente que entendemos de Bolívar, pero aquí es necesario que nosotros entendamos también una línea de tragedia, así lo hemos determinado aquí en la Universidad Militar, una línea de tragedia que forjó sin duda a nuestro libertador Simón Bolívar. Imaginen, vamos a sumarle ahí a esa probeta, vamos a sumarle que cuando tenía 3 años perdió a su padre. Necesario sumar eso. Le vamos a sumar ahí. Eso a nuestro... Perdimos el sonido del mayor general. Mayor general, si me escucha, creo que perdimos su sonido. Vamos a ver si lo retomamos. Disculpen.
Adelante, mayor general. Por acá no lo estamos... Ajá, creo que ya lo tenemos nuevamente. ¿No? No, vamos a ver. Adelante, mayor general, para que reactive su sonido. Ajá, perfecto, ahora sí. Listo. Ajá, ¿me escucharon hasta dónde? Hasta el papá. Hasta el papá. Bueno, le vamos a quitar el papá. Le vamos a quitar el papá y lo vamos a sumar aquí, ¿no? Le quitamos el papá a los 3 años, que fue donde, bueno, estaban haciendo 3 años. Quizás con 3 años es poco lo que reconoce de su padre. Entonces asume como figura paterna al abuelo. Es importante entenderlo. Pero a los 9 años, cuando está ese amor, bueno, increíble de la madre, la reconoce, la entiende, sabe que es su mamá, bueno, se la vamos a quitar a los 9 años también. Le vamos a quitar a su querida madre. Luego, a los 10 años, le vamos a quitar a la figura paterna que le quedaba, que era su abuelo. Vamos a quitárselo también y lo metemos aquí en la probeta. Luego, bueno, a los 19 años, él pierde a su primer amor. Un dolor enorme, ese primer amor. María Teresa del Toro la conoce allá en España, se enamora y, bueno, lamentablemente, unos meses después, se la quitamos también. Le vamos a quitar entonces en 1803, el 22 de enero, le vamos a quitar a su primer amor. ¿Ok? Se lo vamos a quitar. Luego de eso, bueno, tenemos que sumarle, ¿verdad? Porque en ese, antes de eso, imagínense usted su maestro, Simón Rodríguez, su gran maestro, su gran orientador en esos momentos de carencia, ¿no? Y le vamos a quitar también a su maestro. Recuerden que fue acusado de conspirador y tiene que irse el maestro y también se los vamos a quitar, ¿ok? Luego a él, recuerden, ya en 1811 pierde también a su querido hermano, también en un naufragio, se pierde. Entonces, cuando vemos toda esta línea de tragedia, digamos, bueno, la formación de Bolívar, claro, ahí no queda todo, ¿no? Ahí no queda todo. Hay algunas cosas positivas. Como ya le dije, su maestro, que después se lo quitamos, la negra Matea, que lo amamantó, que estuvo con él, que lo acompañó, su querida negra Matea. Pero también le vamos a sumar algo, pues, le vamos a sumar una fortuna que le dejaron en herencia, que es calculada en este momento como unos 250 millones de dólares en este momento. Sería una fortuna, porque le vamos a sumar a la vida de nuestro libertador. Entonces, ahí pudiéramos entender entonces un hombre humano, un Bolívar humano, que sin duda, con una gran grandeza, pero humano al final. Todos es necesario que entendamos lo que Bolívar vivió, una línea de tragedia tan fuerte. Aquí pudiéramos nosotros ver la línea de tragedia que quisimos colocarla acá. Aquí está, la línea de tragedia. Todo esto forjó a Bolívar. Las características que ustedes me dieron, más las cosas positivas que podemos sumarle, sin duda. Su negra Matea, su maestro. Bueno, una fortuna que le dejaron. Pero bueno, toda esta línea de tragedia que forja al hombre. Ahora, Bolívar. Digamos que llegamos nosotros al año de 1819. Nuestro querido Bolívar. Bolívar ahí tiene un gran reto. Está el Congreso de Angostura, da su discurso, que lo deja en lo más alto, al nivel político, a lo más alto del nivel político. En ese mismo año de 1819, él presencia una victoria de Páez en la Esquecera del Medio. 150 hombres pudieron con un ejército realista que estaba por el orden de los 2000, una tremenda hazaña. Bolívar necesita una victoria militar para poder ser reconocido como el jefe de los ejércitos en Venezuela, porque aquí, acuérdense que el caudillismo mandaba aquí en Venezuela. Páez estaba en los llanos, tenemos en Oriente estaba Mariño, estaba Bermúdez. Teníamos también nosotros mucha representación variada del ejército
acá en Venezuela, todos con aspiraciones, todas con aspiraciones. Cada quien que ganaba una batalla se creía con el derecho, de ser el jefe supremo. Bueno, Bolívar, sin duda que en lo estratégico estaba por encima, en lo estratégico. En lo político, quedó claro con el discurso de Angostura su posición, y quedó ahí en el sitial, pero le faltaba una victoria militar. Entonces, bueno, resulta que él organiza, y sin pensarlo dos veces, organiza la gran hazaña que consolidó el prestigio de nuestro libertador, que fue la campaña libertadora de la Nueva Granada. Imagínense ustedes, esa campaña fueron 1.130 kilómetros que recorrió el ejército libertador, el ejército patriota, en 77 días. Pero es entender que estábamos en invierno. Morillo se retira a sus cuarteles de invierno, porque ustedes saben que la sabana se inunda completamente en esa época, y esperaba que Bolívar hiciera lo mismo y se fuera para Guayana, pero no. Bolívar se va para el Apure y allá organiza precisamente esta campaña. De los 1.130 kilómetros de lo que fue la campaña libertadora de la Nueva Granada, bueno, 650 kilómetros, nuestros llaneros estuvieron con el agua prácticamente en el pecho o hasta el cuello, incluso le llegó en algunos momentos, porque estaban inundados los llanos, porque estábamos en pleno invierno. Ahora, imagínense ustedes que va avanzando este ejército, nuestro ejército patriota, por esos llanos, y una anaconda desaparece un hombre, o unos caribes atacan a algunos de nuestros compañeros patriotas que estaban ahí, o también pudieran ser los caimanes. Bueno, todo eso pasó, todas esas vivencias las tuvieron que pasar nuestros queridos llaneros, pero nada más y nada menos, después que salen de esa llanura, se consiguen al pie nada más y nada menos que las montañas, nuestros queridos Andes, la cordillera de los Andes. Ahí está. Imagínense, Bolívar marchó con 2.300 hombres, luego se le suman unos cuantos y llega a 3.200 hombres con la que inició y marchó pues en lo que fue esa campaña. Luego de perder unos cuantos hombres acá en las llanuras, motivado a las cosas que le dije, bueno, se consigue aquí nada más y nada menos que la cordillera de los Andes. Ahí le dicen a Bolívar que hay 3 caminos. Bueno, porque él quiere liberar a la Nueva Granada, pero la Nueva Granada está protegida por este obstáculo natural, está protegida completamente. Hay 2 vías ahí que son más, digamos, las más seguras, no son tan altas, pero estaban protegidas por el ejército realista. Protegía esas 2 vías. Y había una que no estaba protegida, que era el páramo de Pisba. Es la más alta. Ese páramo en invierno, ni siquiera los habitantes del sector lo cruzan por ahí, porque es muy inhóspito ese sector. Bueno, Bolívar decidió, me voy por aquí, nos vamos por el páramo de Pisba. Y atravesó, bueno, ese tremendo obstáculo. Nuestros llaneros, para que lo sepan, no iban preparados para llegar al páramo. Iban normal, como ellos estaban en combate, con un pantaloncillo y una camisa y un sombrero. Y así atravesaron el páramo de Pisba. Imagínense ustedes 7 días de lluvia, 7 días de lluvia, con una temperatura que oscilaba entre -5 grados y 8 grados centígrados. Así atravesaron ellos el páramo de Pisba. Bueno, al final Bolívar en esa campaña perdió a 1.300 hombres que murieron las mulas, murieron gran parte de su ejército. Tanto así que cuando llega al Valle del Sogamoso, cuando llega allá, Bolívar tiene que reorganizarse. El pueblo o la gente del sector le gustaba la idea de la independencia y apoyaron al Libertador. Lo apoyaron, tuvo que organizar expediciones para buscar atrás, en el páramo, las piezas de artillería que habían quedado y pudieran incluso buscar armamento, buscar los cuerpos para darle cristiana sepultura. Fue una situación bastante compleja.
la que consigue Bolívar en esta campaña. Ahora, cuando Bolívar llega al Valle del Sogamoso, reúne a los sobrevivientes. Bueno, aquí están unas imágenes importantes de unos artistas colombianos donde presentan la travesía que vivieron nuestros llaneros. Pasa la próxima. Aquí ya estaban saliendo de los llanos. Pasa. Y se consiguen acá. Luego Bolívar, imagínense ustedes. Ahí. Bolívar, un gran líder. Iba a caballo hasta la retaguardia y regresaba. Iba y regresaba buscando gente. Incluso en una noche nació un niño. Ahí, porque recuerda, siempre el ejército iba acompañado con una logística, donde iban buena parte de las mujeres, incluso de los combatientes que estaban ahí. Bueno, nació en una noche un niño ahí que le dio una esperanza. Bolívar aprovechó ese momento para darle mucho ánimo a sus tropas. Bueno, pasa, por favor. Y en esta, yo quisiera que leyéramos esto aquí, porque Bolívar hace este comentario, ¿no? Bien importante. Porque, bueno, ¿por qué el páramo de Pisba? O sea, ¿por qué irse por ese sector que es el más difícil? Y Bolívar le respondió a Santander: usted me preguntará que por qué mandé a Valdés si va a ser destruido. Y yo le responderé que por la misma razón que pasé el páramo de Pisba, contra toda esperanza. Sencillo, es un principio que se utiliza en el medio militar, en la batalla, en la táctica, en la estrategia, que es la sorpresa. La sorpresa. Es muy importante la sorpresa. Entonces pasemos. Cuando Bolívar llega al Valle del Sogamoso, bueno, reúne a todos los sobrevivientes que venían llegando con él del páramo y les dice, pasan por favor la otra lámina, y les dice lo siguiente: este es el monumento de Pantano de Vargas, que está allá en Colombia, y les dice: soldados, no pudiendo retirarnos por el páramo, debemos vencer o morir. Tremendo lema de nuestro libertador, una frase completa para que se entienda que era hacia adelante, no, nunca un paso atrás, siempre hacia adelante. Bueno, aquí se dio la pantalla, aquí hubieron varias batallas ya cuando llegan a Colombia. Las más importantes, sin duda, fue Pantano de Vargas y Boyacá. Entonces, aquí este es el monumento de Pantano de Vargas, y ahorita le estoy colocando el monumento de Boyacá, que hay allá en Colombia. Bueno, resulta que en ese puente hay algo importante, ¿no? Para traer acá un hecho curioso. Se dice que precisamente cuando estaban en la batalla, nuestro querido coronel Leonardo Infante, cuando estaba pasando por encima del puente, vio que estaba debajo de él Santander, que estaba ahí. Y el negro Leonardo Infante le gritó, se dice, eso es para investigarlo, le gritó: general, salga debajo de ese puente para que vea cómo los oficiales venezolanos se ganan la charretera. No hay un escrito preciso que hable de eso. Lo que sí está claro y está escrito es que Leonardo Infante en Bogotá, cada vez que se conseguía o veía en un acto público a Santander, le decía que era un cobarde. Y la chanza era diciéndole que era un cobarde. Bueno, para mí incluso, y es un tema que lo dejo aquí para la investigación, creo que ese hecho fue lo que marcó la separación de Venezuela con Colombia, con la Nueva Granada. Ese hecho. ¿Por qué? Porque luego de eso, Santander le hace un juicio por un hecho que se ocurre allá en Bogotá, de la muerte de un oficial. Y Santander cambió el jurado 5 veces hasta que lo consiguieron culpable. Imagínense ustedes, 5 veces. Hasta que, bueno, lo fusila. Y bueno, muriendo, Leonardo Infante le gritó y le dijo: tú sabes por qué estás haciendo esto. Tú sabes por qué estás haciendo esto. Al final muere, Miguel Peña se va para Venezuela, habla con Páez, le dice que no vaya a una convocatoria que le hizo Santander porque lo iban a asesinar. Y ahí comenzó aquel problema. Y por eso Bolívar tiene que regresarse en 1827 del sur.
para someter a Páez, que se había alzado precisamente contra Santander. Y de ahí, bueno, ya digamos que esto es historia para discutirla en otro momento. Esta es como otra conferencia. Y pudiéramos nosotros evaluar más adelante una conferencia sobre Leonardo Infante. Sería importante hablar sobre ese juicio, ¿no? El juicio que se le hizo, amañado, imagínense ustedes, pero amañado. Yo tuve la oportunidad de leer las declaraciones de los testigos que tenían, bueno, que fueron los que al final acusaron a Leonardo Infante, y realmente fue una gran trampa. Así que bueno, dejo esto a la reflexión. Luego entra, bueno, Bolívar triunfante, allá a Bogotá el 10 de agosto. Y bueno, ahí está la victoria militar de Bolívar, que lo hace ahí el líder supremo. Luego de él se va para Guayana. Cuando llega a Guayana, lanzan cohetes y todo aquello, que va llegando el Libertador. La mayoría de los que estaban ahí, incluyendo Arismendi, creían que Bolívar había muerto en la campaña. Y resulta que estaba llegando con un gran éxito. Y ahí logra Bolívar ser, bueno, el jefe supremo del ejército y reconocido por todos. Bermúdez, Mariño, Páez, que eran, bueno, líderes fundamentales de aquella época. Ok, bueno, llegó 1820. Ya ocurrió todo lo que hablamos. Queda entonces, ¿cómo quedó Morillo o el ejército realista en ese entonces? Aquí con esta lámina siguiente podemos ver cómo queda. Podemos observar una media luna. Nosotros somos los rojos, el ejército patriota somos los rojos, y ahí podemos observar una media luna, ¿verdad?, que rodea precisamente a lo que queda del ejército realista. ¿Ok? 1820. Esta es la situación militar del momento. Queda así. Como ustedes pueden ver, la mayor cantidad de concentración de fuerza está en el centro norte costero de Venezuela. ¿Por qué? Sencillo, porque ahí está Caracas, que es la capital, y está Puerto Cabello. Puerto Cabello es uno de los, o digamos pues, el puesto militar más importante para ellos. Ahí está el castillo. Es el más importante. ¿Por qué? Porque por ahí ellos pueden hacer la retirada, pueden recibir refuerzos, pueden recibir suministro. O sea que lo último que pudieran perder ellos es Puerto Cabello. Y de por sí fue el último reducto que nosotros logramos vencer, que fue el 8 de noviembre del año de 1823. Fue el último reducto, y eso lo consiguió el general Páez en una hazaña también para poder tomar el castillo de Puerto Cabello. Y Caracas, como le dije, era bueno, la capital, el centro político. Caracas era el centro político, y por eso estaban las fuerzas realistas ahí, acumuladas precisamente en ese sector. Bueno, llega 1820. Ahora nosotros tenemos que, ahí tenemos una línea del tiempo. Tenemos una línea del tiempo que yo coloqué acá, importante. En esta línea del tiempo, ahí está la situación de Morillo en 1820, que ya la expliqué. Luego viene la rebelión de Riego y Quiroga. Eso fue en enero de 1820. Miren, estaba previsto, y así lo estaba pidiendo Morillo incluso desde el año de 1816, que ya Morillo tenía un año en Venezuela y había conocido lo aguerrido que eran los venezolanos. Desde 1816, Morillo estaba pidiendo refuerzos al rey. Morillo, recordemos, llegó en 1815 con una comisión expedicionaria que vino a pacificar a Venezuela y a la Nueva Granada. Llegó aquí con 11.000 hombres. Imagínense usted estar ahí en el puerto de Carúpano y está usted ahí en la playa, pues. Y entonces cuando usted levanta la mirada, ve 80 buques de transportes ahí, al frente de las tropas, al frente de la bahía, perdón. Bueno, ahí llegaron 11.000 hombres con caballería, con artillería. Un año después, Morillo daba una característica de lo que es la guerra aquí en Venezuela, y bueno, ahí nos da una clara distinción de los venezolanos, y dice que somos unos guerreros. No voy a llegar ahí porque no me voy a extender demasiado, pero el hecho es que hay una gran diferencia entre los venezolanos y el pueblo de Nueva Granada, e incluso hacia el sur de América. Bueno, en 1820 ocurre algo importante, que es la rebelión de Riego y Quiroga. Estaba previsto que vinieran de refuerzos para Morillo 22.500 hombres. Imagínense ustedes, si esas tropas hubiesen llegado a Venezuela,
seguramente la guerra aquí hubiese durado 10 años más o 15 años más, porque venía el doble de lo que había llegado Morillo en 1815, venía el doble de las tropas. El hecho es que, bueno, hay una rebelión de Riva y Quiroga, se alzan allá en España en enero, motivado a que no querían venir a Venezuela. La verdadera razón era esa. ¿Por qué? Porque la guerra en Venezuela, a diferencia de toda la América, la guerra en Venezuela era a muerte. Aquí era guerra a muerte. Muy pocos españoles regresaron a España. La mayoría murió aquí y otros quedaron viviendo aquí en esta tierra. El hecho es que hay una situación porque el rey, recuérdense que pasó allá Napoleón, metió preso al rey, se apoderó de España. Al final, bueno, luego retoman, sin duda, retoman y vencen a Napoleón. Y entonces el rey pretende volver a los poderes absolutos y completos. Y ya había existido una constitución donde reducían esos poderes. Entonces hay un alzamiento y por eso el rey le escribe a Morillo y le dice, no hay refuerzos para ti. Y le ordenan hacer un armisticio con, en este caso, bueno, fue con Bolívar, pero ordena hacer un armisticio con las tropas en Venezuela. Resulta que Morillo hábilmente envió cartas y buscó hacer el armisticio como por partes con los diferentes jefes, pero al final todos ya reconocían a Bolívar y le dejaron ese trabajo para él. Y Bolívar lo trabajó muy bien con nuestro mariscal Sucre. Ahí es importante ese trabajo que hicieron juntos ellos. Tengo que apurarme, ya llevamos 30 minutos. Me están avisando aquí los compañeros y queda todavía parte de la exposición. Entonces, bueno, este armisticio, ya sabemos lo que pasó. Luego se consigue, ¿verdad?, un armisticio que eran 6 meses para donde se paran las hostilidades, pero eso fue en noviembre de 1820. Pero el 28 de enero de 1821 se alza la provincia de Maracaibo. Bolívar manda unas tropas para allá, para resguardar al pueblo. Los realistas se sienten burlados y entonces ellos rompen el armisticio y se dan prácticamente 100 días para comenzar las hostilidades. Eso fue el 28 de abril. Inicia entonces la campaña de Carabobo, porque aquí está el ingenio de Bolívar y la gran estrategia. Para nosotros poder llegar a la batalla, necesario pasar por aquí, por la campaña de Carabobo. Colócame ahí, por favor. La campaña de Carabobo consistió en unas diversiones, donde el ejército patriota comenzó unos movimientos importantes. El 28 de abril, Bolívar se pronuncia desde Barinas y dice que comienzan las hostilidades. Ese mismo día se mueve Bermúdez desde el oriente del país. ¿Cuál era el objetivo de Bermúdez? Bueno, llegar hasta Caracas. Tenía que llegar hasta Caracas. No comprometerse con el enemigo. Él llegó incluso hasta el Consejo, allá en el estado Aragua. Tuvo una batalla en el Consejo, se repliega, va hasta La Guaira, tiene un combate en La Guaira, sube de nuevo y se retira al oriente. Bueno, pero ese movimiento de Bermúdez hizo que tropas realistas que estaban en el centro del país se fuesen hasta Caracas, porque, bueno, era, digamos, el poder político. Eso restó tropas a los realistas. Igualmente ordena a Urdaneta, que así no se ve, pero él le ordena a Urdaneta por una carta también una distracción. Le ordena que vaya hasta Coro, la libere y que baje a San Carlos. Bueno, ese movimiento importante hace también que tropas se dirijan hacia allá, aunque la intención de la torre era bajar y atacar a Bolívar ahí en Barinas. Pero entonces el Libertador ingenia también, entre su gran estrategia, ordena a Cruz Carrillo que salga de Trujillo y se instale en San Felipe para que la torre pensara que iban a atacar el castillo de Puerto Cabello. Tiene que la torre mandar tropas para allá también. Así que toda esta diversión hizo que el ejército realista disminuyera en 1.300 personas, porque ese ejército eran 6.000 y 6.000. Con las diversiones y las batallas que ocurrieron y ese movimiento que tuvo que hacer los realistas, las tropas disminuyeron a 4.700. Y así llegamos entonces nosotros a la batalla de Carabobo. La batalla de Carabobo. Rápidamente, por favor, ponme una lámina para más o menos estar claro. Por cierto, ahorita el 20 de junio vamos a marchar en Carabobo, la Universidad Militar marcha en Carabobo con todos los cadetes del 4º año.
Son 1060 cadetes que tenemos del cuarto año. Y vamos allá en nuestro proyecto de aprender la historia siendo protagonistas. Están invitados el que quiera acompañarme. Son 18 kilómetros. Otros van a recorrer 16. Lo importante de esto es que no es igual ver lo que yo les voy a presentar, que voy a tratar de explicárselo lo mejor posible, a estar allá en el campo de Carabobo y ver tan importantes características, ¿no?, topográficas del sector. El hecho, bueno, como ustedes ven ahí, hay una línea amarilla que ustedes pueden observar ahí. Esa línea amarilla pasa por lo que llaman el Labra de Carabobo. Esa línea amarilla era el camino real de la época, ¿ok? El camino real, o sea que era el camino, digamos, más plano, no tanto, pero era el más plano, y era el camino más despejado. La torre, después que Bolívar se concentra en San Carlos, la torre manda un emisario para allá, porque no estaba definido dónde iba a ser la batalla de Carabobo en ese entonces, ¿no? Dónde iba a ser la gran batalla, mejor dicho. Bolívar está claro que tenía que haber una gran batalla, no se sabía dónde era. El hecho fue que él se reúne en San Carlos y la torre le envía a ese campamento de San Carlos, manda un emisario. Quería ver si ahí estaban los llaneros de Páez. Resulta que Páez sí estaba, había llegado 3 días antes, aunque no estaba el grueso de la caballería de Páez porque venía todavía en camino. Páez venía con 4.000 reses, venía desde el Apure con 4.000 reses. Entonces, resulta que Páez, bien importante, está ya en el sector, la torre, que como ustedes pueden ver está aquí en el Arco de Carabobo, ahí dice Arco de Carabobo, márquenme acá el Arco de Carabobo, ahí está el Arco de Carabobo, ahí está el Paseo Monumental. Si ustedes siguen allá, ¿verdad?, al este, al sureste, pudiera llamarse, está Valencia, ¿ok? Hacia allá está Valencia. Y si bajamos por la línea amarilla y pasamos por el Naipe y seguimos hacia allá, está San Carlos, ¿ok? Esa es la ubicación o lo que es el terreno. Ahora, les estaba comentando que el Libertador envía la Torre envía un emisario para allá, para San Carlos, porque la Torre pensó en atacar a Bolívar y a sus tropas allá en San Carlos. Pero como ven a Páez ahí, no, el emisario le dice, ahí está Páez. Entonces él dice, no, Páez, la caballería, nos va a destruir. Entonces decide la Torre venirse a lo que es la sabana, a todo este sector donde se desarrollan las operaciones. Qué importante. Hay un cerro que se llama el Buenavista, que es el cerro más alto del sector, que ese es el punto crítico más importante. Ahora, la Torre no pelea ese punto y se lo cede al Libertador. ¿Para qué la Torre se lo cede? Bueno, para que le diga, ven para que veas cómo te estoy esperando. Ahora, preséntame aquí la próxima lámina, que es el dispositivo, lo que fue el dispositivo de defensa del enemigo. Como pueden ver aquí, en el Abra de Carabobo, que es el sector, como les dije, más despejado, ahí colocó una defensa. Ahí hay 3 batallones. Colocó una defensa en profundidad escalonada. ¿Ok? Como ustedes pueden ver ahí, la Torre le cede el Cerro Buenavista para que Bolívar sube el Cerro Buenavista con su Estado Mayor, con Plaza y con Cedeño. Ahí no estaba Páez cuando eso. Ahí, como ustedes pueden ver, el azul es el enemigo y nosotros somos el rojo. ¿Ok? Aquí estamos, primera, segunda, tercera división. Nuestro Libertador, de manera muy ingeniosa, ordena a Páez irse por el flanco derecho del enemigo, que es este que está aquí, el flanco derecho del enemigo, que es la línea roja. ¿Ves? La línea roja, todo el trayecto rojo, por favor, el flanco derecho del enemigo. Flanco derecho del enemigo. Ahora, la Torre, ¿qué iba a pensar la Torre? Que el Libertador iba a meter la caballería precisamente por donde no puede desarrollar su destreza. Pero es que el Libertador quería llegar a la sabana de Carabobo, que es plana, que la pueden ver aquí arriba. Aquí arriba está la sabana de Carabobo, eso es plano. Y donde está el arco también es plano, y a partir de ahí es plano. Entonces Bolívar dice, tengo que llegar a la sabana de Carabobo con la caballería. ¿Cómo hacerlo? Bueno, enviando a Páez con su primera división por un sector inexpugnable, donde difícilmente pueden entrar los caballos. Pero así lo hizo el Libertador. Entonces, la Torre le presenta la defensa
El Libertador, para engañar a la Torre y creer que había quedado en su trampa, él se viene, el Libertador, con la tercera división, que es la línea amarilla, como pueden observar, se viene por ahí la tercera división y va Bolívar al frente. ¿Ok? Está Bolívar al frente. Bolívar, después que está ahí, ya enfrentado con el Valencey, y aquí es importante esto que voy a hablarles, a narrarles, porque siempre la historia presenta a Bolívar en la batalla de Carabobo como el hombre que está a la distancia, ¿ok? A la distancia, pero no fue así. No fue así, ahí están los escritos. Emilio Briceño, que es un hombre que participó en la batalla de Carabobo, lo narra con bastante claridad. Bolívar, cuando se enfrenta ahí en la tercera división y se hace ver incluso, se hace ver con el ejército realista, Bolívar luego reúne a todos los zapadores que están en el sector. Zapadores son como abrebrechas, pues, como aquellos que van con charapos y van abriendo camino. Reúne a más de 40 zapadores y unos vaquianos que le comentan sobre la pica de la Mona. Bueno, para poder llegar a la sabana de Carabobo. Y Bolívar atraviesa todo el frente de batalla, lo atraviesa completo, ¿verdad? Hasta un sector donde se esperaba que llegara Páez. Ahora, Bolívar deja ahí nada más ni nada menos que a su capitán ayudante, a Oliari. Y le dice, y le eran a la izquierda y al trote. Ahí luego avanza la primera división, ¿ok? Avanza la primera división y se detiene, avanza, y se detiene porque es divisada, la primera división es divisada por la torre, y comienzan los fuegos de artillería sobre la primera división. La torre se ve sorprendido y envía, porque la torre, hay que entender, la torre era un estratega. Siempre hay que visibilizar al enemigo. Era un hombre preparado, ¿ok? Era un preparado, la torre. Había establecido un excelente sistema defensivo. Porque bueno, te puedes venir solo por el aura de Carabobo y aquí te voy a esperar con mi defensa. Cuando la torre ve que efectivamente existe un movimiento por su flanco derecho, ordena y saca batallones de la defensa escalonada y la envía para la sabana de Carabobo. Porque divisan allá a unas tropas, que era la primera división que estaba avanzando. Sigue avanzando la primera división al campo, a lo que fue la sabana de Carabobo. Allá incluso la torre tenía una reserva. Ahí estaba un batallón de caballería, una reserva altamente móvil para poderlo utilizar en el momento en donde fuera necesario. Por eso es que tenemos que decir que la torre era un buen estratega. Sigue avanzando, la torre envía, saca otro batallón y deja solo el Valencey luchando ahí en el Abra de Carabobo. La primera división llega a la sabana de Carabobo. Cuando llega la primera división allá a la sabana de Carabobo, parte de esas tropas, cuando ven a Páez, se repliegan. Se repliegan. Y porque no solamente llega Páez, llegan los Bravos de Apures también, que tuvieron una buena lucha ahí con el Burgos. Llegan ahí a la sabana de Carabobo. Entonces llega infantería y caballería. Llegan a la sabana de Carabobo. Se van replegando las tropas realistas. Luego se utiliza la reserva estratégica, la Torre la usa en contra de la primera división, pero es fallido. Dale el movimiento, por favor. Avanza también la segunda división detrás de la primera. Avanza. Es fallido el movimiento. Y llega un momento en que en Valencey, que es un batallón que hizo una retirada excelente, se repliega y llega entonces la primera, segunda y tercera división, llegan allá a la sabana de Carabobo. Precisamente de ahí comienza una persecución, ahí muere el comandante de la segunda división, Cedeño, y Plaza, el comandante de la tercera división, mueren ahí en ese momento que llegan a la sabana de Carabobo. Luego se le da persecución las tropas de Páez y bueno, y de la tercera y segunda y tercera división le dan persecución al enemigo hasta Valencia. Cabe destacar que ahí cayó un aguacero, un palo de agua, como podemos decir aquí, pero enorme. Tanto así que fue lo que permitió que esas tropas no fueran destruidas. Entonces, la noche más la lluvia
salvaron a 1.500 hombres de 4.700 que estaban ahí en la batalla. Una batalla que duró prácticamente 1 hora, para que vean nuestra gran capacidad y la estrategia de nuestro querido Libertador. Ahora, bien importante, aquí llegamos ya a lo que fue la batalla de Carabobo, pero aquí yo les tengo un aspecto importante. ¿Qué significaba para Bolívar la patria? ¿Qué era la patria para Bolívar? Entonces aquí les tengo un escrito, lo que para Bolívar era la patria. Si alguien quisiera leerlo, alguien con mucho sentimiento, porque es muy bonito lo que va a leer, si alguien se anima y me lee lo que para Bolívar era la patria, lo escucho. Adelante. ¿Quién se anima? ¿Me oye? ¿Me escuchan? Sí, te escucho, sin problema. Ok. Primero, el suelo nativo que nada. Él ha formado con sus elementos nuestro ser. Nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país. Allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación. Los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo. Todo nos recuerda un deber, todo nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas. Allí fue el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras primeras sensaciones y de cuanto nos ha formado. ¿Qué título más sagrado al amor y a la consagración? Popayán, 26 de octubre de 1826. Al excelentísimo, el general don Andrés de Santa Cruz. Perfecto. Gracias, hermano. Bueno, ahí Bolívar describe lo que para él es la patria, ¿no? Y nos hace reflexionar sobre eso. Ahora, sin duda que ahí queda demostrado que Venezuela parió hombres. La idea libertadora nació aquí. Ahora, yo quisiera que nosotros escucháramos las palabras de Arturo Uslar Pietri. Aquí le pedimos a un gran amigo, el profesor Mirabal, un profesor que trabaja aquí conmigo en la universidad, le pedimos que por favor leyera lo que dijo Arturo Uslar. Yo quisiera que todos escucháramos esto, por favor. Si llamamos venezolanidad a la concepción de la existencia de un conjunto humano que se llama Venezuela y que caracteriza como conjunto a quienes lo componen, indudablemente existe una venezolanidad. Existe un criterio, un sentimiento de comunidad nacional. ¿Desde cuándo existe ese criterio? Es otra cosa. ¿Cómo se ha formado? Eso es otra cosa para mi entender. Yo creo que ese concepto de nacionalidad está muy estrechamente vinculado con el proceso de la independencia y que si este hubiese sido diferente, posiblemente el concepto que tenemos los venezolanos de nosotros mismos sería distinto también. Si hubiéramos tenido una independencia como la tuvieron en el Ecuador, en Chile o en la Argentina misma, sería un concepto distinto. Pero la guerra de independencia en Venezuela se caracterizó por muchos rasgos muy peculiares. Uno fue el desproporcionado papel que Venezuela tuvo dentro del proceso de independencia de la América Latina. En 1810, Venezuela tenía 700.000 habitantes y un circulante de 700.000 pesos. Eso era todo lo que tenía el país. Ese paisito, que ni siquiera era un virreinato, que era una modesta capitanía general, tomó el liderazgo del proceso de independencia de la América del Sur y lo llevó a término. Esa es una cosa verdaderamente milagrosa, increíble, que por más que uno trate de explicarla, no le encuentra explicación. ¿Con qué base podían aquellos hombres hacer eso? ¿Qué tenían detrás? Nada. Lo hicieron a base puramente de personalidad. Salió un grupo de hombres como Miranda, Bolívar, Sucre, Bello, Páez, hombres increíbles, y esos hombres crearon de la nada un hecho nacional que desbordó las fronteras de Venezuela y se proyectó en un hecho continental. Yo recuerdo mucho la primera vez que fui a Bolivia.
en un viaje con el general Medina. Hace muchos años, era yo entonces ministro de Hacienda e iba con él. Cuando entré en la sala del Congreso en La Paz, vi que había dos grandes retratos que dominaban la sala. Eran dos venezolanos, Bolívar y Sucre. En la frontera con la Argentina, en la vertiente atlántica con toda la América del Sur separándonos. Fue una cosa descomunal. Cuando yo vi aquello dije, ¿cómo ese paisito de 700.000 habitantes que quedó reducido casi a la mitad pudo hacer aquella hazaña increíble y mantenerla durante 15 años de guerra continua? Yo creo que de allí arranca el sentimiento nacional de los venezolanos. Mentalmente, por esa proyección de inmensa realización conjunta que hicieron estas personalidades inverosímiles y luego, indudablemente, porque desde el primer momento ellos tuvieron una concepción americana que es muy curiosa. Es muy poco lo que se habla de Venezuela en toda la literatura de los dirigentes de la época. Ellos hablan de Colombia, y Colombia es una creación venezolana. Es una idea de Miranda que retoma Bolívar en 1810, de crear una república con el virreinato de Nueva Granada, con Venezuela y eventualmente con el Ecuador. República que se llamaría Colombia. Entonces, la independencia venezolana comienza por salirse de Venezuela, por concebir ya una dimensión continental. Esa herencia la tenemos y yo creo que constituye la base del sentimiento nacional del venezolano. La idea de que fuimos una gente extraordinaria, que hicimos una inmensa hazaña colectiva, incomparable con la de ningún otro país latinoamericano y que por lo tanto estamos llamados a hacer grandes cosas y que somos gente muy importante. Bueno, aquí podemos ver una descripción clara de nuestra nacionalidad, de nuestro sentir nacional. Gracias a Arturo Uslar por estas palabras increíbles. Y bueno, yo quisiera llegar a la lámina donde nuestro querido magistrado Guillermo Blanco se había adelantado y llegar aquí, a Carabobo hoy. Una lámina que nos permite, bueno, una reflexión, ¿no? ¿Qué está pasando hoy? ¿En qué está Venezuela en este momento? ¿Viste eso, viste? Llegamos nosotros, es importante porque nuestro querido comandante Hugo Chávez siempre hablaba del 2021. Bueno, ya llegamos. Eso parece que fue ayer que mi comandante lo dijo. Ya llegamos al 2021. ¿Cómo llegamos? Bueno, estamos aquí en resistencia, en lucha. Estamos luchando como hace 200 años contra un imperio. En este caso, el imperio más genocida que se haya conocido, que fue capaz de lanzar bombas atómicas contra humanos. Increíble. Bueno, estamos luchando contra ellos. Es importante siempre estar claro y determinar quién es el enemigo. Tenemos que siempre tenerlo claro. Bueno, estamos aquí unidos todos. En Carabobo una unión perfecta, ¿no? Negros, blancos, indios, mestizos, todos con una claridad que era la independencia. Ahorita estamos aquí luchando. Mire, pueblos por mucho menos de lo que hemos vivido en Venezuela se han rendido ante los imperios, ¿no? Aquí está Venezuela en una lucha increíble. Somos unos guerreros, así somos, así fueron nuestros indígenas. Entonces, esa resistencia de los indígenas, que luego se vio con mucha claridad en la independencia, bueno, se ve ahorita también con bastante claridad. Aquí está el pueblo venezolano resistiendo. Y bueno, dejo abierto a ver si por lo menos una o dos personas quieren hacer una reflexión muy rápida, para que no me quiten mis 45 minutos, rápida de 1 o 2 minutos, sobre Carabobo hoy, lo que estamos viviendo en este momento. Adelante, si alguien está interesado, 2 reflexiones máximo. ¿Alguien se anima? Tenemos unido. Me parece que no se animan. Todos tienen oportunidad de abrir sus micrófonos, de modo que, bueno, no es necesario que yo desde acá les haga eso. Quienes se animen, por favor, al llamado del mayor general. Buenas tardes, mi mayor general, ¿cómo está? Gracias, buenas tardes. Hay una situación importante que sucedió en la historia venezolana
y es un libro publicado por el compañero Jorge Berrueta, el historiador, hoy es director del Archivo Histórico de la Nación. Y es que una vez que se da la situación de la batalla y todas las batallas, tuvimos más de 10 años de guerra continua, de guerrilla, que eso no se ha contado. El libro se llama La fiel guerrilla del rey. Es importante destacar que Venezuela está y seguirá estando en una guerra importante, porque hemos sido, como usted bien lo dijo en su exposición, un pueblo único en el mundo, que ha estado en una lucha de independencia, de dignidad, ¿verdad? Por una hermandad, de una comunidad, por un país, por un mundo más justo e igualitario. Y es recordar, eso nos dijo nuestro comandante supremo, hoy recordado en su exposición maravillosa. Felicitaciones, mi mayor general. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención. Entonces, bueno, vamos a avanzar porque se me acaba el tiempo. Yo quiero que veamos esta lámina que es sobre el enemigo, el imperio. Aquí está. Como les dije hace rato, siempre tenemos que identificarlo, porque es que el imperio, utilizando este aparatico que está aquí, que es un teléfono, que es un gran dominador de mentes, nos hace creer que la situación de Venezuela es por nosotros mismos incluso, que la guerra es entre nosotros, pues, que ellos no están haciendo nada por someternos, ¿no? Tenemos años y años de resistencia contra el imperio norteamericano, está ahí. Ahora, miren lo siguiente. Nosotros siempre hemos hablado de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe inició en 1823 y siempre hemos estado hablando de ella, de la doctrina Monroe. Pero yo quiero a ustedes presentarle lo que dijo Thomas Jefferson, que es uno de los padres fundadores del imperio norteamericano. Yo quiero presentárselos ahorita, porque no habían nacido y miren lo que ya ellos pensaban. Me permito aquí. Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores, sentenció lo siguiente: nuestra confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda América, así la del norte como la del sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Ojo, esto lo dijo en 1786, lo dijo, ¿ok? Repito. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Por el momento, aquellos países, o sea, nosotros, aquellos países se encuentran en las mejores manos. Y solo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos, hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo. Bueno, imaginen ustedes, Thomas Jefferson estaba naciendo y ya tenían la mentalidad de imperio. Bueno, ese ha sido el enemigo eterno de los pueblos, del derecho a ser libre, de la libertad, siempre el imperio norteamericano. Entonces, bueno, tenemos que estar siempre claro de esto y tenemos una situación con Colombia. Vamos a escuchar ahorita una reflexión de mi comandante Chávez sobre este caso. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? Bueno, ya está la historia reciente. Yo te voy a decir la causa más importante de todo esto, y ustedes los colombianos y colombianas deberían entender, hacer un esfuercito por entenderlo, los que no lo entienden. Aquí mismo está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. Yo le he dicho a Pastrana, le dije a Uribe, Colombia no tiene mucho petróleo. Le dije a Uribe, aquí está el petróleo para Colombia. Vamos a hacer un oleoducto, un gasoducto. Vamos a unir Ecopetrol con PDVSA. Lo hemos hablado 100.000 veces. No hemos avanzado un paso. ¿Por qué? Bueno, porque no salimos de un conflicto.
Entonces yo quisiera dejar atrás todo esto y que nosotros hablemos de la integración, pero volviendo a la pregunta tuya, la razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. Te voy a decir algo. En los últimos 100 años, todos los gobiernos que en Venezuela quisieron manejar soberanamente el petróleo fueron derrocados. Y me incluyo, yo fui derrocado solo que por 2 días. Incluso mataron a un presidente que se llamó Carlos Delgado Chalbo. Y todos los golpes de Estado vinieron planificados desde Estados Unidos. La razón es la misma durante 100 años. El petróleo, Vicky, el petróleo. ¿Y usted cree que Estados Unidos estaría dispuesto a hacerlo desde Colombia? Sí, sí. Y todo este tema de las bases militares es que el imperio se está preparando. ¿Le puedo hacer una pregunta sin que está buscando mejores condiciones para hacerlo, si lo consideran. Por eso nosotros estamos obligados a impedirlo. Quiero hacerle una pregunta sin que a usted le moleste. ¿Está usted paranoico con Estados Unidos? No, de ninguna manera. Yo solo soy realista. Si tú le pudieras hacer esa pregunta que me has hecho a mí, lo que pasa es que no podrás porque la mayoría están muertos. Hazle esa pregunta a Jacobo Arbenz, que era presidente de Guatemala cuando yo estaba naciendo, tú no habías nacido. Solo porque quiso hacer una reforma agraria. Lo invadieron Estados Unidos y lo derrocaron. Tú pudieras hacerle esa pregunta a João Goulart, el brasileño. Lo derrocaron Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta Salvador Allende, el presidente mártir. Tú pudieras hacerle esa pregunta a Juan Bosch, el expresidente dominicano derrocado por la invasión de los Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta a mi general Omar Torrijos, asesinado por la CIA. Y ya, muchos más. ¿No es paranoica? Es la verdad. Yo estoy cumpliendo una responsabilidad de jefe de Estado. Los paranoicos son otros, los de la extrema derecha, los enloquecidos que creen que el mundo no va a cambiar, las burguesías de este continente, pitiyanquis que pretenden a rajatabla seguir dominando a estos pueblos y no van a poder lograr. Bueno, esta es la reflexión de mi comandante Chávez sobre el imperio norteamericano. En este momento, herido sin duda por el crecimiento de Rusia y China, ¿no? Ese temor que tienen ellos, esa hegemonía que van perdiendo poco a poco, y que una de las formas de mantener la hegemonía en el mundo sería apoderarse de los recursos que hay aquí en Venezuela: petróleo, agua, oro, todos los minerales que están aquí, prácticamente todos los de la tabla periódica están aquí en Venezuela. Si ellos lograran poseer nuestros recursos, bueno, seguramente mantienen la hegemonía. Y para finalizar, quiero presentarles este pequeño video que salió sobre la miniserie Caminos de la Libertad, Caminos de la Libertad, que está preparando el gobierno revolucionario. Son 9 capítulos. Son 9 capítulos. El primer capítulo va a ser transmitido, si mal no recuerdo, el 23 de junio, en la noche, el primer capítulo. Luego los otros capítulos vendrán más adelante. Muy, muy buena la miniserie. Yo quiero finalizar precisamente con ese pequeño extracto que salió, con ese llamado que hacen. Y ahí aparece Bolívar hablando de la patria, haciendo un llamado antes de la batalla. Adelante. Este es el ejército más grande y más hermoso que ha hecho armas en un campo de batalla. Frente a mí, los bravos que tengo la honra de mandar. Ningún general ha estado más orgulloso de sus hombres de lo que yo me siento ahora. El diablo Bolívar. Nunca entenderé por qué este ricacho levantó semejante follón. ¡Oído, jinete! ¡Esta es la hora de los bravos! ¡No ganás ese cerro y regresé esclavo! ¡Y yo escojo muerto antes que esclavo! ¡Escuchadme! ¡Vamos a tomar ese puto cerro! ¡Somos la mejor infantería del mundo! ¡Que las huestes realistas, enemigas de la dignidad humana, estén mejor armadas y cuenten con la ventaja del descanso! Solo hará que nuestra batalla sea más grande y gloriosa. Palabras sagradas como libertad, democracia, república triunfan aquí y ahora.
o el universo entero se sumerge en la oscuridad del despotismo y la injusticia. Hoy cae un imperio. 300 años de dominación encontrarán en Carabobo su sepulcro. Venceremos y convenceremos. ¡Viva la patria libre! Bueno, queridos amigos, con esto finalizo mi exposición. Espero que les haya servido para ilustrar un poco más lo que fue la batalla de Carabobo, pero más que la batalla de Carabobo, todo el ingenio de Bolívar, toda su claridad, todo lo que tuvo que pasar Bolívar para llegar junto al pueblo a libertar a la patria. Así que siempre a la orden para ustedes. Magistrado Guillermo Blanco, gran amigo. Mayor General, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un honor para todos quienes los hemos escuchado esta mañana con esta extraordinaria presentación. Usted podrá leerlos, bueno, estamos leyendo nosotros, y usted también podrá leer los comentarios en el chat, por ejemplo, algunos inspirados en las palabras que usted estaba trayéndonos el día de hoy, se atrevieron a hacer algunos aportes, otros por supuesto felicitándolo por su extraordinaria presentación. Si esto hubiese sido un auditorio en el cual estuviésemos todos escuchándolo, usted se habría dado cuenta que estábamos, voy a decir, extasiados escuchando su presentación, especialmente cuando estaba describiendo lo que fue la preparación de la batalla de Carabobo y el desarrollo mismo de la batalla de Carabobo. Creo que ha sido una presentación extraordinaria, así lo dicen los comentarios que estamos viendo. Insisto, para nosotros como la Escuela Nacional de la Magistratura ha sido un honor tenerlo esta mañana, el día de hoy, bueno, mañana y tarde de hoy, con este extraordinario tema, ¿no? Además, en momentos en los cuales, como usted reseñó bien, estamos enfrentando el asedio del imperio más poderoso y genocida del mundo, que tiene las armas más potentes que ha podido contar país alguno en toda la historia de la humanidad, y estamos resistiendo, digamos, con bastante fortaleza, entre otras cosas, por todo eso que usted ha explicado hoy, ¿no? El concepto de patria que nos mencionó primero de Bolívar, luego las palabras de Uslar Pietri, que nos tienen hoy, sin duda alguna, digamos, como una incógnita para el mundo entero que todavía no comprende cómo los venezolanos, a pesar de todo lo que nos han hecho, estamos todavía resistiendo, y creo que debemos agregar que seguiremos resistiendo. Así que bueno, Mayor General, muchísimas gracias por su presentación el día de hoy. Aprovechamos además para saludar a otros magistrados que también nos están acompañando, la magistrada Francia Coelho, por ejemplo, y con ello además, Mayor General, para que usted vea la maravilla no solamente de la tecnología, sino el interés que tenía su presentación el día de hoy. Nos acompañan magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero también nos acompañan jueces y juezas de tribunales de municipio, por ejemplo, de Socopó, tribunales de municipio, del estado Lara también, es decir que, y de otros estados de Venezuela, es decir que su presentación ha suscitado un interés amplio en todo lo que es el Poder Judicial venezolano, y por supuesto otras instituciones que también nos están acompañando la mañana de hoy. Por ejemplo, también hemos visto comentarios por allí que nos acompañan desde el despacho de la presidencia, compañeros que han hecho también, bueno, enviando sus saludos. Nos acompañan también, por ejemplo, el doctor Fernando Bello, presidente de la Fundación Embajada de Derechos Humanos. Nos acompañan también docentes y ponentes de la Escuela Nacional de la Magistratura, como el doctor Félix Camargo, y en fin, bueno, digamos, una amplia variedad de instituciones y de personas que han estado siguiendo el día de hoy su extraordinaria presentación, Mayor General. No, usualmente tenemos preguntas, Mayor General. Hasta ahora no he visto que nos llegue ninguna pregunta para usted. No sé si usted quiere, bueno, algún punto que usted haya querido desarrollar y que, digamos, por el tema del tiempo,
no pudo hacerlo. Entonces, por favor, adelante. Bueno, la verdad es que traté de resumir lo más que pude. Hay detalles, sin duda, que no pude desarrollar, motivado el tiempo, ¿no? Por lo menos quisiera aclarar o decir algo importante, ¿no? Se habla sobre la participación de la mujer en Carabobo, ¿no? Es sabido y conocido que más de 200 mujeres acompañaban al ejército. Por ejemplo, la esposa de Páez siempre lo acompañó a todas las batallas. Eran encargados de la logística, de curar a los enfermos, de coser uniformes, para ustedes contar. Ahora, siempre hay especulaciones de que la mujer participó en la batalla y tal, y quieren imponer unos nombres. La verdad, y lo que está escrito, y es así, es de Emilio Briceño. Emilio Briceño es una persona, un oficial patriota que participó en la batalla de Carabobo. Él habla la claridad, por ejemplo, de la participación de Bolívar, lo que hizo Bolívar. Y él, al día siguiente de la batalla, el 25 de junio, le tocó recoger y apilar los muertos. Él escribe y manifiesta que consiguió el cuerpo de 2 mujeres que estaban disfrazadas de hombre y que habían muerto en la batalla. Eso es realmente lo que tenemos en cuanto a la participación de la mujer en la batalla. Bueno, ahí habían el cuerpo de 2, pudieron haber participado 3, 4, 5, 6, 10, no lo sabemos, pero escrito no está. Lo único que está escrito sobre eso es que, bueno, se consiguieron 2 cuerpos de mujeres que participaron en la batalla y que estaban disfrazadas de hombres. O sea que al final, lo que quiero aclarar con esto, es que la libertad de Venezuela participamos todos los venezolanos, mujeres y hombres. Porque una mujer que está atrás en la logística es tan importante como una que haya participado en la batalla, que tenemos la claridad que por lo menos 2 participaron. Quería darle eso, y si hay alguna pregunta que tengan, estoy bien para responderla. Yo sé que es hora de almuerzo también, hora de trabajo también para otros, almuerzos de trabajo que tenemos a veces muchos de nosotros por los cargos. Así que bueno, estoy siempre a la orden. Sí, gracias, Mayor General. Estoy por acá revisando el chat. Y bueno, como le comentaba antes, lo dicen excelente, viva Venezuela, viva Bolívar, viva la patria. Bueno, señalamientos, por ejemplo, que esta es la historia que nos habían negado, que nos habían escondido. Y bueno, digamos, todos en la misma tónica de la importancia de rescatar la historia. Usted, por ejemplo, este comentario último que estaba haciendo, de rescatar el papel de la mujer, que siempre fue también invisibilizado, el rol de la mujer venezolana en la independencia, en la emancipación. Y bueno, creo que hasta ahora no hay ninguna pregunta concreta. Quizá, digamos, un punto que para, digamos, tener también un poco de contraste, Mayor General, lo que usted nos trae hoy y lo que hacen algunos, incluso venezolanos, que no solamente se niegan a celebrar este bicentenario, sino que se atreven a solicitar invasión y otras atrocidades sobre su propia patria. Y bueno, no sé si usted quiere comentar algo sobre eso también, Mayor General, y bueno, también para no abusar de su tiempo, como usted dice, ya igual es hora de almuerzo, usted seguramente también tiene ocupaciones, Mayor General. ¿Cuál fue la pregunta que no te escuché? Un poco el contraste entre lo que usted nos ha traído hoy, digamos, lo que significa el Bicentenario de Carabobo, y aquellos, digamos, líderes, si se puede llamar así, personajes que se atreven, que no solamente se niegan a celebrar el Bicentenario de Carabobo, sino que se atreven a solicitar invasiones militares y otro tipo de medidas en contra de su propio país, de su propia patria. Bueno, mira, siempre ha existido en Venezuela personas pro imperio, pro yanqui. Te recuerdo que desde 1811 a 1815 la guerra fue entre venezolanos. Estaban los venezolanos que querían la libertad y estaban los venezolanos que querían mantenerse a favor del rey. Es en 1815 que llega aquella expedición de Pablo Morillo con 11.000 hombres. Entonces, siempre ha existido personas apátridas. Yo creo que los hay en todo el mundo.
¿no? Gente que se mueve por sus intereses personales y no tiene objetivos claros, ¿no? Y en el caso de Venezuela, muy particularmente, yo le atribuyo en este momento esa situación de personeros que quieren vender la patria, ¿no? Es porque no conocen nuestra historia. Yo particularmente pienso siempre de que los que nunca entendieron a mi comandante Chávez, los que nunca lo quisieron, nunca lo entendieron, es porque nunca conocieron a Bolívar. O sea, porque mi comandante Chávez mantuvo vivo sin duda la imagen de Bolívar, su pensamiento, sus ideas, y desarrolló muchas incluso durante su mandato, mi comandante Chávez. Entonces, no saber de tu historia, mira, es triste, la verdad. Ahora, eso es sin duda, tenemos que reconocer que ahí el imperio norteamericano fue una fórmula para, bueno, para mantener o alejar a los distintos, en el caso de Venezuela, alejar a venezolanos del amor a su patria, del amor, porque tú no puedes amar algo que no conoces. Entonces nuestra historia, por influencia del imperio norteamericano, la basaron en temas de fechas. Le quitaron todo lo humano, que más o menos nosotros estuvimos comentando hoy, lo humano. Por ejemplo, una anécdota del campo de Carabobo. Páez se desmaya. Páez sufría de un mal que se llamaba Tox Adam, donde él se desmayaba, pero no perdía conciencia. Él podía ver y escuchar, lo que no podía era moverse. Cuando él tenía mucha adrenalina, o por lo menos cuando él veía una serpiente, le daba el mal de Tox Adam. A él le dio en la batalla de Carabobo. Y ahí, un oficial patriota que se llama Antonio Martínez, un oficial venezolano, pero que era realista, no lo asesina, sino que lo agarra y junto con un ayudante de Páez lo monta en el caballo y se lo entrega a los edecanes. Este oficial, Antonio Martínez, que estaba luchando con el ejército realista, no lo mata. Él se desmayó en plena... Claro, luego Páez, cuando despierta, bueno, era un lince, sin duda, era un gran hombre, la primera lanza. Era capaz de mojar la lanza, porque así se llamaba, de mojar la lanza en una batalla por 40 enemigos. Era capaz de lanzar a 40 enemigos en una batalla, Páez. Pero eso es algo humano, eso pasó. Luego Páez se consigue a Antonio Martínez, años después, siendo el presidente. Se lo consigue y le pregunta, se le acerca y le pregunta, ¿por qué tú no me asesinaste? ¿Por qué tú no acabaste con mi vida en el campo de batalla en Carabobo? Y él le dice a Páez, ¿y cómo sabe usted que soy yo? ¿Cómo sabe usted que soy yo? Él le dice, claro, porque uno nunca olvida de la cara de su asesino. Y al final, él le comenta, no, es que usted era un hombre de gloria y no merecía morir de esa forma. Un hombre, porque había mucho honor, se admiraban entre ellos. ¿Ok? Es importante esa anécdota, por ejemplo. Entonces, nosotros le quitamos lo humano a la historia de Venezuela por influencia de los gringos y la hicimos pesada. Por eso es que la gente cuando quieren hablar de historia no quieren escuchar nada. Que me vas a decir la fecha, que no sé qué, que el otro. No, nuestra historia es muy bonita. Es una historia increíble. En muchos países, la independencia la lograron con 1 o 2 batallas. En algunos ni siquiera hubo batalla. Un hecho político le dio la independencia. A nosotros nos costó 10 años y casi la mitad de la población ser libres. Imagínate tú. La gran diferencia. La gran diferencia. Muchísimas gracias, Mayor General. Por acá, bueno, algunas personas se animaron a hacer algunas preguntas. Se las voy a leer ya para ir también cerrando. El doctor Luis Sánchez pregunta por qué los demás países, especialmente los países bolivarianos, no le dan la importancia que tuvo el genio de Bolívar. Una segunda pregunta, una de las participantes dice que está con su mamá, que son no solamente detalles, sino que está con su mamá. Ella pregunta, y que seguramente son detalles que usted por el tiempo no pudo comentarnos. ¿Cuántos hombres participaron en la batalla de Carabobo? Pregunta ella. Y bueno, pregunta de cuántos países aliados, y aquí creo que es importante también mencionar, Mayor General, que seguramente es uno de los aspectos que usted con más tiempo desarrolla.
el papel de la Legión Británica, por ejemplo. Y finalmente, bueno, un saludo que nos envían o que le envían a ustedes de Nicaragua. Dicen que están extasiados con su presentación y bueno, que van a citar sus opiniones porque es importante alimentar el espíritu luchador del venezolano. Bueno, mira, te comento, ¿por qué otros países bolivarianos no resaltan a Bolívar? Creo que es un poco, tú sabes, aquella forma de no reconocer al otro, ¿no? Bolívar fue un genio, sin duda, un genio. Lo que pasa es que Bolívar, yo quiero que aclaremos lo siguiente. Aquí en Venezuela la oligarquía desapareció prácticamente por completo. Si no desapareció en 1814 con Bove, que acabó con buena parte de la oligarquía, luego en la guerra federal nuestra, bueno, el resto que quedaba prácticamente desapareció. Se salvaron los que se exiliaron. Los que se exiliaron fueron los que se salvaron. Entonces, aquí la visión es distinta. Ahora, la oligarquía en los países del sur quedó intacta, porque recordemos que la guerra a muerte fue solamente aquí. Y Bolívar era intransigente con el tema, por ejemplo, de vandalismo, con el tema de los esclavos, del saqueo. O sea, Bolívar estaba claro y lo aprendió en la pérdida de la Segunda República, allá en Jamaica, y luego con Petión, aprendió que bueno, que para la libertad necesitaba todo un pueblo y era un tema que había que liberar a los esclavos. ¿Entiendes? Los esclavos tenían que sentir que luchaban por algo más que por un jefe, ¿no? Luchaban por su libertad también. Entonces, bueno, Bolívar no gustaba mucho en la oligarquía por su visión tan clara. Y entonces un poco, tú sabes, de menospreciar eso. Aparte de que tenemos que reconocer nosotros que Suramérica quedó golpeada después de la guerra, sin duda. O sea, quedaron pueblos arrasados. El más arrasado, sin duda, y la economía más destruida fue la de Venezuela. Aquí fue mucho más que cualquier otra. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta, y claro está, en esos países bolivarianos, que hay corrientes bolivarianas que mantienen vivo el sentimiento de Bolívar. Nada como nosotros, porque ese es el padre de nuestra patria, pero es el padre de la gran patria, Y por eso el gran trabajo que tenemos nosotros aquí, porque ¿dónde nació el germen de la revolución? Aquí en Venezuela. Y siempre nos tocará luchar contra esas oligarquías que manejan ahorita los medios de comunicación. Y siempre lucharán contra Bolívar, contra la imagen de Bolívar. Y recordemos también, bueno, que después de la muerte de Bolívar, Páez, que se afianza en el poder, esos años fueron tristes incluso para esos patriotas que lucharon, porque le dieron tierras, le dieron todo, pero después incluso las perdieron. Y Páez y esa oligarquía naciente del momento se enriqueció, porque Páez es un guerrero. Nosotros con Páez tenemos que hacer un hito. Páez el guerrero y Páez después el político después de 1830. Tenemos nosotros que hacer un hito, porque Páez es un guerrero, sin duda. No podemos nosotros negar las hazañas del general Páez. Pero luego, bueno, el hombre hizo sus circunstancias, ¿no? Fue manejado de tal forma que amasó una gran fortuna después de 1830. Ahora, en cuanto a la participación de extranjeros, sí, hubo más o menos unos 400 extranjeros que participaron, sobre todo los cazadores británicos, que tuvieron una buena participación aquí en Venezuela. Fueron 300 los que participaron aquí con nosotros, que tuvieron... Ahora, ahí sin duda habían tropas neogranadinas también que participaron, nosotros no podemos negar. Pero ¿qué hizo la diferencia en Venezuela, en Nueva Granada y en el sur? ¿Qué hizo la diferencia? Nuestra caballería. Nuestra caballería era increíble, increíble. Tenían la capacidad del manejo del caballo como nadie. Tenían este grito que llamaban vuelvan cara. Bueno, esa era una hazaña con el caballo que hacían nuestros llaneros. Porque cualquiera que piensa que vuelvan cara, entonces es hacer una parábola, ¿no? Para dar una vuelta y llegar entonces contra el enemigo. No, eso no era así. Era agarrar el caballo
por las riendas, frenar al caballo de tal forma de que se sentara sobre sus partes traseras. Luego el jinete, con el giro de su cuerpo, hacía que el caballo girara también, pivoteara pues en él, y luego que estaba de frente al enemigo, el llanero soltaba las riendas y el caballo pegaba un brinco, y el llanero con la lanza en mano. Imagínate hacer eso. Trata de hacerlo ahorita, pues. Agarra a cualquier llanero y dice, coño, compadre, ven acá, mira, vamos a tratar de hacer esto. No es fácil, no es fácil. Así lo hacían nuestros llaneros. Bueno, la gran diferencia aquí y hacia el sur fue nuestros llaneros. Quería también aclarar eso. Ahí tenemos que... Ahora, los llaneros no eran del Apure solamente, eran los llaneros de aquí de Guárico también, de todos los llanos de Venezuela. De todo el llano de Venezuela, porque realmente se unió. Lo único que le llamaron los Bravos de Apure, pero ahí habían llaneros de toda Venezuela. Adelante. Gracias, Mayor General. Aprovechamos también la magistrada Indira Alfonso, que quiere también saludarlo. Adelante, magistrada, por favor. Bueno, ante todo, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias, total y absolutas, profundas y llenas de afecto y de reconocimiento al Mayor General. Pues nos ha hecho no solamente una sinopsis que quisiéramos que hubiese sido una clase durante toda la tarde, pero compromisos adquiridos con anterioridad nos hacen levantarnos de este espacio a un telemático muy cercano, que nos compromete. Aquí llevamos algunas notas, tanto las colegas magistradas como el colega magistrado integrante de la sala, porque el compromiso es recordar y sentir la historia. Usted dijo algo durante tantas cosas que nos quedan, pero algo que es muy importante. No defendemos lo que no conocemos, el sentido de pertenencia, el orgullo de ser venezolano, de ser hijos de esos hombres y mujeres que estuvieron en el campo de Carabobo antes y durante de esa batalla que selló nuestra independencia. Pues nosotros debemos en este momento reivindicar con nuestra puesta en escena como lo que somos, como grandes patriotas, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros nietos, con nuestros trabajadores y trabajadoras, motivarlos a que reconozcan la historia así, suavecita, cantadita, como somos nosotros los venezolanos, no con una parafernalia que nos hacía cada vez más lejanos a nuestro orgullo, a lo que somos, a lo que nos reconoce el mundo entero, pero que también es un secreto a voces, que somos hijos e hijas de un ejército libertario. Nuestro Bolívar, nuestro PAE, nuestros héroes siempre pisaron otras tierras para libertar, jamás para oprimir. Y eso es un orgullo y una dignidad que debemos reivindicar, reconocer y volver a que las futuras generaciones lo digan al mundo y lo reconozcan como nuestro gran pasaporte. Muchas gracias, Mayor General. Esperamos que sea el primero de muchos encuentros. Quiero, con el debido respeto de nuestro colega magistrado, director de la Escuela Nacional de la Magistratura, queremos poner a sus órdenes nuestros humildes currículos, nuestra experiencia como docente, nuestra experiencia como magistradas y magistrados, a los fines de poder también contribuir con la excelente gestión que usted lideriza en la Universidad Militar. Dios lo bendice, bendecido, en victoria, vivimos, viviremos y venceremos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, magistrada, y bueno, las demás magistradas que la acompañaban allí de la sala electoral en pleno. Bueno, Mayor General, ya para ir despidiendo, digamos, sus palabras ya para el cierre, para no abusar de su tiempo también, por favor. Bueno, mira, solo esta reflexión. Nosotros llevamos encima un gran peso, los libertadores. Nosotros también estamos fraguando nuestras glorias, luchando contra el imperio. Siempre es necesario entender que esa generación de patriotas que nos dieron la libertad, lo sacrificaron todo, y nos dieron el derecho a llamarnos venezolanos, nos dieron el derecho a tener una bandera, nos dieron un derecho a tener una tierra sagrada donde reposan los restos de nuestros familiares. Así que, bueno, sigamos adelante, que viva Venezuela, que viva Carabobo.
Mayor General, muchísimas gracias. Ha sido un honor verdadero tenerlo la mañana de hoy. Esperamos, bueno, seguir contando con usted, como dijo la magistrada Alfonso, estrechar lazos de cooperación, y estamos seguros que esta videoconferencia que colgaremos en nuestro canal de YouTube también va a ser de las más vistas. Muchísimas gracias, Mayor General. Que tenga... Gracias a ustedes. A todas y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos también, por seguir la presentación del Mayor General Osorio Guzmán. Estamos contentos de haber escuchado, creo que ha sido una de las mejores presentaciones que hemos tenido acá en la Escuela Nacional de la Magistratura. Y bueno, por favor estén atentos a nuestras redes sociales, estaremos anunciando próximamente las demás actividades que estaremos desarrollando en este mes de la celebración del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Tenemos nuestras redes sociales en Twitter, ENM-RBB, en Instagram, ENM Venezuela, en Facebook y YouTube, Escuela Nacional de la Magistratura, y nuestro canal de YouTube, Revista Magistra. En tiempos de pandemia, la Escuela Nacional de la Magistratura no se detiene en su labor de dar conocimiento. Excelencia académica para la justicia. Muchas gracias por su atención. Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial.